tierra, las Fuerzas Armadas mantienen el orden, esto en la provincia de Los Ríos. Con drones se detecta cualquier irregularidad en los alrededores del anillo vial de Quevedo. El índice delincuencial contra conductores de vehículos pesados se redujo significativamente en la provincia de Los Ríos. Claro que dicen los militares que por tierra también los operativos se están ejecutando con efectividad y que de hecho en Babahoyo, por ejemplo, se han realizado una serie de allanamientos en guaridas de delincuentes. Terminal terrestre y al ingresar, como pueden ver, inmovilizaron a la persona que estaba en el interior de esta guarida y empezaron a buscar varios elementos, realizaron una requisa por toda la habitación donde se encontraba esta persona. Podríamos llamar un cambuche, un campamento improvisado a este pequeño inmueble. O una guarida, efectivamente, eran utilizados todos esos elementos que fueron requisados, que fueron encontrados para cometer ilícitos, cometer robos. ¿Te refieres al arma de fuego y a los 5 cuchillos que encontraron, que se presume que con eso, claro, él asaltaba a los moradores del sector? Amigos televidentes y oyentes de Pública FM, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Lautaro. María Mercedes, estamos en un martes con bastante sol en la capital, empieza a amanecer, el frío, eso sí, se hace notar con el viento, pero nosotros para calentarnos tenemos bastante información. Así es, vamos a contarles que existen hechos violentos que se han registrado desde hace más de 2 años en el anillo vial de Quevedo, efectivamente, como estábamos observando, una carretera que obligó al despliegue militar y policial para recuperar la tranquilidad de los transportistas. Por eso el Ejército ha presentado un nuevo mecanismo tecnológico para vigilar a los autos, los camiones y los buses que transitan por esa vía. Ya veíamos imágenes aéreas con el dron, pero vamos a ver cómo es en realidad este nuevo dispositivo. Desde hace algunos años la provincia de Los Ríos ha sido de las más peligrosas del país y el bypass de Quevedo una carretera temida por la presencia del crimen organizado. El bypass, nos quisieron asaltar algunos, a compita Daniel le dieron casi le dan en el parabrisas. Para combatir a las bandas, el ejército incorporó tecnología de punta. Parece un avión pequeño, pero es un dron de 6 hélices. Una vez en el aire, el artefacto no tripulado se eleva a al menos 200 metros, conducido desde tierra por medio de un control remoto. Ya en el cielo, la cámara capta objetivos que estén incluso a más de 1 kilómetro de distancia. ¿Cuándo van a irse? Esto permite hacer seguimientos en excelente resolución, como vemos al camión de carga. El objetivo, explicaron, es monitorear y vigilar el paso de vehículos por los 26 kilómetros del anillo vial de Quevedo. Y en el caso de una eventualidad, actuar. Según el ejército, la delincuencia se ha reducido en un 80% en Los Ríos con las acciones efectuadas este año a propósito del estado de excepción en la provincia. Quevedo está transitando con relativa normalidad, igual Babahoyo. Así es que eso venimos trabajando en conjunto con las autoridades para poder mantener esta relativa tranquilidad. El año anterior los restaurantes, los locales estaban a las 4 de la tarde cerradas las puertas. Hoy están creo que hasta las 9, 10 de la noche abiertos los locales. Por eso hay comerciantes que aplauden a los uniformados cuando caminan por la zona. Siempre hay vigilancia y los veo 4 de la tarde. Me atrevo a quedarme hasta las 7 y 7:30. Antes no podía. 5 de la tarde, salga. Corra, huya. Desde las Fuerzas Armadas indicaron también que las operaciones se mantendrán las 24 horas en tierra o desde el aire. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
7 de la mañana con 7 minutos en pantalla. Estamos observando las imágenes de unos delincuentes que están utilizando una nueva modalidad de robo en la ciudad de Guayaquil. Una banda de delincuentes se visten de militares y realizan falsos operativos bajo amenazas de llevar detenidos a los propietarios. Y así es que se roban objetos dentro de las casas porque ingresan a las viviendas y, como vemos en pantalla, engañan a las víctimas y luego se pueden llevar ciertas pertenencias como electrodomésticos, dinero, joyas. Lo que encuentren. Celulares, obviamente, lo que encuentren, pero incluso estos falsos militares, vean ustedes cómo se trepan, está subido en la pared y está tratando de ingresar por el segundo piso también. Son 1, 2, 3, 4 sujetos, los 4 con estas prendas militares, por eso recordemos que se ha tramitado en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para evitar que esto siga sucediendo, es decir, que sea tan sencillo adquirir una ropa de policía o de militares. Por eso hacemos un llamado: si usted conoce a algún vecino en su barrio, alguien que tiene un negocio y que de alguna manera está comercializando con esta indumentaria falsa de policías y militares, por favor puede denunciar al 1-800 delito de una manera anónima también, para darle información de lo que está ocurriendo. De esa manera nos ayudamos todos. Y lo bueno es que fueron captados en cámara, ahí está el número de placa y también la ruta, así que la policía está tras los pasos de esta banda. Pero bueno, vamos con otros temas y ahora les comentamos que las fuerzas del orden incautaron un cargamento clandestino de 6.600 explosivos en el kilómetro 6 de la vía Aloac-Santo Domingo, esto en la provincia de Pichincha. Durante la intervención policial se retuvo a la camioneta donde se transportaba la carga de manera irregular, la cual contenía específicamente algunos elementos como 6.300 detonadores para mecha de seguridad. Además, 300 fulminantes, y con esta acción oportuna, dice la policía, se puede empezar a neutralizar a estos grupos de delincuencia y sobre todo evitar que este peligroso material llegue a manos de estructuras delictivas para ser utilizado principalmente en extorsión. Y en el marco de la estrategia operacional 3D, la policía también siguió con su trabajo y ejecutó un operativo en el sector Tres Postes, en la provincia del Guayas, que culminó con la aprehensión de alias Pepino, un presunto integrante del grupo de delincuencia organizada Los Águilas. Ahí vemos cómo ingresaron a la casa donde alias Pepino estaba escondido, podríamos decirlo, aunque muchos de estos delincuentes, créannos que tienen una vida normal y de impunidad hasta que llegan los policías en horas de la madrugada y se los llevan, como vemos en imágenes. Este sujeto, por cierto, estaría vinculado a delitos como tenencia y porte de armas de fuego, robo y extorsión en esa zona de la provincia del Guayas, limítrofe con Los Ríos. Este inmueble donde fue allanado funcionaba como un centro de almacenamiento de armas de fuego, es decir, no solamente los elementos de celulares y otros indicios, sino también de acopio de armas de fuego. Ahora, resulta que alias Pepino no solo tiene un apodo bastante particular, sino que además tiene un prontuario delictivo, porque resulta que ya lo habían detenido por tráfico de drogas en 2021 y también por receptación y tráfico de drogas otra vez en el 2025. 2 antecedentes penales. Ahora en el 2026 tiene un tercero. también. Ahora tiene un tercero. Y en 7 de la mañana con 12 minutos, 25 menores de edad han sido victimados por la propia delincuencia en lo que va de este año en la provincia de Manabí. La policía reveló que los propios jóvenes hacen transmisiones en vivo en TikTok, ponderando sus relaciones con los grupos criminales, siendo quizás orgullosos de pertenecer a estas bandas. Lastimosamente, eso luego conlleva problemas. Así es, las imágenes que vamos a ver podríamos decir que son bastante perturbadoras. Sí. Las constantes muertes de jóvenes en la provincia de Manabí levantan las alertas de la Policía Nacional. Una de las últimas víctimas es tan solo un menor de 15 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado en la cooperativa Sí Vivienda en el cantón de Manta.
Para el comandante de policía William Calle, existiría un enfrentamiento de bandas criminales donde estarían involucrados dichos jóvenes que, asegura, reclutan a otros menores y se promocionan en redes sociales. Andan haciendo unos live en TikTok, indicando que yo soy chonero, que yo soy lobo, y es a esas personas que le están asesinando a los muchachos de 15, 16 años. Se están identificando ellos con las organizaciones delictivas. Las autoridades consideran que el enfrentamiento en las calles también se da en las redes sociales y hace un exhorto a los padres de familia para que revisen qué hacen sus hijos con el internet. Yo hago un llamado especialmente a los padres de familia: controlemos de mejor manera a nuestros hijos, controlemos con quién están andando, qué están haciendo en las redes sociales. Están asumiendo ahí con armas de fuego, con fusiles, con uniformes de policías, entonces estamos viendo de que hay un enfrentamiento a través de las redes. El trabajo de la policía ya ha dado frutos y ha permitido relacionar a por lo menos 8 sicarios con varias muertes violentas. Solo el día de hoy estamos vinculando ya a 2 personas en estas muertes, y son los que se les encontró con los uniformes policiales. A este ciudadano de 18 y 19 años estamos vinculándole en 2 muertes de 2 estudiantes. Entonces estamos trabajando y usted está viendo que estamos resolviendo los casos. Mire, el día de hoy estamos vinculando a 8 sicarios, a 8 personas en diferentes actos delictivos. Las autoridades ya dan seguimiento a estas transmisiones en vivo y realizan un trabajo detallado para saber quiénes están detrás de estas cuentas. Edison Saavedra, Noticias 7. Por cierto, luego de lo que vimos más adelante vamos a ampliar este tema porque en la Asamblea Nacional se tramita un proyecto de ley justamente para evitar que los menores de edad sean victimados. Pero ahora, María Mercedes, nos vamos hacia otro operativo policial, como vemos en pantalla, esto ejecutado en las provincias de Guayas, Los Ríos y también específicamente en Guayaquil. Así es, logrando la captura de 45 personas vinculadas a secuestros, a extorsiones. Entre los aprendidos destacan 4 presuntos miembros de los grupos organizados Chole Killers, los Águilas y los Tiguerones. Además, gracias a estas intervenciones especializadas, 5 víctimas de secuestro fueron liberadas y ya se encuentran sanas y salvas, recibiendo atención médica previo a su reencuentro familiar. La oportuna acción policial evitó además el pago extorsivo de $213,755, asestando así un duro golpe a las finanzas de estas estructuras delictivas que ya pensaban que se iban a guardar en el bolsillo tremenda cantidad. Esto forma parte de la estrategia operacional 3D de la Policía Nacional. Vámonos hacia la provincia de Esmeraldas, hacia el cantón San Lorenzo, y lo que estamos observando en imágenes es una operación aérea que hizo, en este caso, las Fuerzas Armadas, al desplegar un operativo contra, atención, un campamento de minería ilegal, repito, en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Las acciones incluyeron inserción de tropas, reconocimiento aéreo, soporte logístico, clave para desarticular esta actividad que es ilícita en nuestro país y mucho más en esta zona fronteriza, nuestra provincia verde. A diferencia de las imágenes que mostrábamos hace instantes de Los Ríos, esto no es con un dron, sino con un helicóptero. Hacen este sobrevuelo, identifican el campamento, de ser el caso, con otros aviones podrían disparar, no en este en particular, pero ya con el sobrevuelo saben dónde están los objetivos y ahí sí ingresan las tropas terrestres, ponen la detonación, estallan los campamentos y así los destruyen. Con 17 de la mañana vamos a la ciudad de Guayaquil, donde un hombre intentó acabar con su vida desde el puente de la Unidad Nacional en el puerto principal. Sin embargo, fue rescatado por la policía antes de que tomara la decisión fatal de saltar, y ahí estamos viendo en pantalla cómo llegaron los uniformados tras haber sido localizado por las cámaras del EQ 911
detectado, mejor dicho, y cuando estaba acercándose a la baranda es que llegó la policía. Así es, y se coordinó con las fuerzas del orden para que los uniformados se acercaran a él y trataran de dialogar. Finalmente, el ciudadano desistió de su idea y fue atendido por personal médico del Ministerio de Salud. Por cierto, luego de ello, ya que está la ambulancia, llegaron sus familiares, ahí los vemos también, quienes agradecieron la atención y se lo llevaron a su hogar luego de este momento bastante tenso, tanto para policías, para los que monitorean las cámaras del EQ911 y, como no, para su familia. El hombre estuvo a punto de cometer un salto que desde esa altura y con la temperatura del agua del río Guayas también, difícilmente hubiese podido sobrevivir. Aquí lo importante también es el soporte psicológico, el apoyo que pueda recibir este hombre luego de este suceso para que mejore y no vuelva a intentarlo. Vamos ahora con otro tema, 7 de la mañana con 18 minutos. En una maniobra de auxilio, el ejército ecuatoriano ejecutó con éxito una evacuación aeromédica de alta precisión en la provincia de Sucumbíos. Y ahí estamos viendo cómo trataron y finalmente sí lograron ayudar a un ciudadano que había sufrido un accidente mientras estaba haciendo un video, estaba grabando una producción audiovisual en una zona muy remota, eso sí, más o menos a 5 horas de camino desde el hotel El Reventador, esto en Sucumbíos. El hombre tuvo un percance y la víctima pues sufrió graves lesiones que ya no le permitían seguir caminando. Él tuvo un impacto con un árbol, según comentaban. Y dada la inaccesibilidad del terreno y la urgencia del cuadro clínico, se activó, como vemos, la respuesta inmediata por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y además con el trabajo excelente que realiza el Cuerpo de Bomberos, en este caso de Lago Agrio, para atender a este profesional, a esta persona que estaba realizando pues, productos audiovisuales y tuvo este contratiempo. Y mira cómo lo sacaron. Bajó desde un helicóptero un rescatista con unas cuerdas, varios, de hecho, lo amarran y luego lo van a ascender para ir al helicóptero mientras la persona lesionada, en este caso, está en esta camilla completamente inmóvil, claro, no se podía mover. Lo cargan un poco, ya ahí ya está casi suspendido y empieza a subir María Mercedes. Exactamente, podríamos pensar que puede ser algo peligroso esta maniobra, volar por los aires. Los árboles cerca, mira. Exacto, pero en realidad pues toman todas las precauciones con los arneses. Recordemos que los cuerpos de bomberos tienen constante entrenamiento para poder realizar estas actividades de rescate. Sí, una labor compleja, sobre todo por la zona y los vientos, también las ráfagas que pueden afectar sobre todo al helicóptero, pero en este caso, rescate exitoso. Bueno, y ahora les contamos también que una mujer resultó gravemente herida tras salir expulsada de un juego mecánico instalado en los alrededores del Parque Samanes en la ciudad de Guayaquil. Esto en el marco de las fiestas julianas, que hay tantas actividades, tantos lugares y las familias se congregan, como estamos observando en pantalla. Bueno, la mujer resultó gravemente herida justamente luego de subirse a uno de estos juegos. Ahí está recibiendo las primeras atenciones, pero por parte de los otros asistentes de este parque mecánico. Aquí cabe de nuevo la pregunta de las autoridades municipales. ¿No exigen acaso permisos para este tipo de negocios recreativos, lúdicos? Y si sí los piden, ¿por qué entonces no hay una ambulancia y no hay mayor seguridad para evitar esto? Porque claro, puede haber perdido la vida de la mujer tranquilamente. Imagínate tú lo que es salir volando desde uno de estos juegos mecánicos. Incluso se nota que la mujer tiene ciertas heridas. Sí, de hecho está gravemente herida, tiene muchos problemas también luego de haber tenido esta caída de uno de los juegos, y efectivamente, no solamente los permisos, sino también los controles constantes de estos aparatos, de estos juegos, para que las personas puedan tener la seguridad de poder asistir. En este caso ha sido solo una mujer, pero pudieron ser muchas personas más. Claro que sí. Y bajo esa misma línea vamos a mostrarles imágenes de otra situación turística donde muchas personas que visitan Galápagos lo han hecho, que es subirse en estos botes para ver los corales, para ir de isla en isla. Sin embargo, en esta ocasión, una de las embarcaciones se encalló
Esto fue en la isla Isabela, en el sector de las Tintoreras, que como repito es bastante turístico. Así es, los ocupantes poco pudieron hacer para evitar, como vemos en pantalla, que esta embarcación se hunda, se vaya hacia dentro del mar. Pero tras la alerta del EQ 911, bomberos, policía y personal del Parque Nacional Galápagos, pues inmediatamente acudieron y colaboraron con el rescate. La Armada del Ecuador mencionó que no hubo víctimas mortales, no hay heridos. El capitán y el timonel, que son las únicas personas que estaban en este bote en buena hora, mencionan que no se registraron ningún tipo de altercado mayor, ni hay otras personas que hayan podido sufrir daños. Tan solo el susto nada más. Sí, claro. En buena hora el capitán, como siempre dicen, es el último en salir del barco. Ellos tienen mucha más experiencia, saben nadar, pero recordemos que en Galápagos sí han habido casos incluso de personas fallecidas por estos encallamientos o porque los barcos se hunden, a veces casi ya llegando a alta mar, en aguas muy frías, en horas de la noche. En este caso en particular no, es simplemente una situación que preocupa, alerta, pero en buena hora no pasó a mayores. 7 horas con 26 minutos y como lo dijimos antes de la pausa, atención, hay novedades en el país porque se ha cambiado la alerta de amarilla a naranja, pero eso también lo aclaró el ministro Roberto Luque, que no significa que ya hayamos entrado al fenómeno del Niño, sino que se están tomando medidas de prevención para evitar los daños que podrían registrarse cuando este fenómeno efectivamente llegue a nuestro país. Así es, el COE Nacional, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, elevó la alerta amarilla a naranja el nivel de prevención en 17 provincias de Ecuador debido a esta activación preventiva por el fenómeno del Niño. Esta medida fue anunciada tras confirmar que el evento climático se encuentra activo y que podría generar varios impactos asociados a lluvias intensas, inundaciones y otros riesgos naturales en diferentes zonas del país, donde ya se han tomado las medidas y donde se ha cambiado esta alerta de amarilla a naranja. Esto significa también que hay 600 millones de dólares que se van a destinar a través de distintas carteras de Estado para ejecutar estas acciones preventivas, como por ejemplo, fortalecer la infraestructura, adquirir equipamiento y sobre todo mejorar la capacidad de respuesta frente a un eventual impacto del fenómeno del Niño, que reiteramos todavía no ha sido declarado, pero ya se toman medidas para evitar que nos golpee con bastante fuerza. Activación, claro, esta alerta naranja frente al fenómeno del Niño en 17 provincias del país. Porque va a ser sumamente necesaria la coordinación y articulación, pero también los esfuerzos de que se cumpla el plan anual de inversiones de ellos de cara al fenómeno del Niño, con, por ejemplo, desasolve de ríos en el caso de las prefecturas, a las cuales en mucho tiempo, en muchas ocasiones se les ha pedido que nos den sus planes y que tienen que ya ejecutarlos. Pero asimismo en municipios es importantísimo todo el trabajo que se tiene que hacer en mantenimiento de alcantarillado y sistemas de aguas pluviales y otras características más que son importantes y que si no se ejecutan a tiempo vendrán problemas después que afectarán nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo y otros sistemas de infraestructura que no queremos que eso suceda. Aprobar el Plan de Acción Nacional ante el evento El Niño y disponer su ejecución como prioridad nacional de cara a la evolución del evento. La segunda resolución, disponer a los miembros del Comité ERFEN de manera quincenal emitir los reportes de actualización sobre la evolución del evento El Niño. Y la tercera, disponer a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que en coordinación con la Secretaría General de Comunicación ejecute la estrategia comunicacional frente al evento El Niño. Bien, este es un estado de observación activa y de prevención frente al fenómeno del Niño, decisión que ha tomado el gobierno nacional de cambiar de alerta amarilla a alerta naranja en 17 provincias de nuestro país. Atención, las cuales son Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Galápagos, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Áchilas. Toda la costa entonces, todas las provincias costeras están con esta alerta. ¿Qué significa ello? Aquí tenemos un cuadro que ha presentado también el gobierno nacional, donde se explica que ante la inminente llegada de lluvias muy intensas, lo que se hace es esta declaratoria para generar una prioridad nacional en temas de respuesta, monitoreo constante, y por eso es que con este plan de acción nacional ante el fenómeno del Niño, pues lo que se buscará
es entre las diferentes instituciones poder actuar cuando sucedan las emergencias. También hay que recordar que a los GATS se les solicitó que presenten un plan de contingencia para este temporal que ya sabíamos que se acercaba el fenómeno del Niño. Algunos lo habían cumplido, otros... La mayoría no. La mayoría claro, no, sí. Exactamente, Es pero más, el gobierno nacional toma acciones frente a la posibilidad de la presencia del fenómeno del Niño. Y fíjate que sobre eso, en el propio cuadro que estamos viendo en pantalla, se menciona que a los GATS, entiéndase, prefecturas y municipios, se les ha pedido que tengan mantenimiento en los sistemas de alcantarillado y aguas pluviales, ejecución de obras de desasolve de los ríos y el cumplimiento riguroso de sus planes anuales de inversión frente al fenómeno. Pero sí, en este espacio nos lo había dicho la Secretaría de Riesgos, que eso no se estaba cumpliendo, que no les estaban enviando los planes. Y claro, cuando empiezan las lluvias, ahí vienen los problemas. Exactamente, y por eso también el llamado a la ciudadanía a su colaboración, para que no se taponen las alcantarillas, no botar basura, en fin, todas esas acciones que sí forman parte de la ciudadanía que podríamos también prevenir frente al fenómeno del Niño. Ahora bien, si bien es cierto, el fenómeno del Niño implica lluvias, como ya dijimos, bastante intensas, lo cierto es que en estos momentos en el Ecuador, varias provincias del país están amenazadas por lo contrario completamente, y en este caso es la propagación de incendios forestales a causa del clima seco y el constante calor. También se va a tomar entonces acciones frente a estos incendios forestales posibles que se presenten en algunas provincias del país, sobre todo en la Sierra Central. Vamos a ver. La nueva advertencia meteorológica tiene vigencia hasta este martes 21 de julio. La alerta del INAMI prioriza las zonas favorables de incendios forestales. De acuerdo con el pronóstico, Pichincha, Imbabura y Loja destacan entre las provincias con mayor riesgo. En las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, la provincia de Loja también, en estas ciudades es donde más se saben dar incendios forestales. Ya se han venido presentando días anteriores y ya algunos, la mayoría están controlados. De igual manera en la Amazonía, Orellana, Pastaza y Morona Santiago son más vulnerables a registrar este tipo de emergencias. También al interior de Manabí, Guayas y El Oro, debido a la presencia de vegetación seca que incrementan la posibilidad de propagación de incendios forestales. Y en el litoral estamos teniendo dos escenarios. En la parte norte se están presentando lluvias de variable intensidad, en la parte centro-sur aumento de temperaturas, en la parte sur lluvias leves se han estado registrando, pero no tan intensas como al norte, como Esmeraldas, Santo Domingo, norte de los ríos, que aquí sí hemos tenido de variable intensidad. Además, el INAMI aconseja a la ciudadanía proteger la piel, pues se pronostican índices de radiación ultravioleta extremadamente altos en Imbabura, Cotopaxi y Azuay, mientras que en el resto del país los niveles de rayos solares se prevén entre altos y muy altos. En la Amazonía es más probable en la parte norte que se den estos índices de radiación altas. Hemos llegado a temperaturas de hasta 34 grados, que esto ya es muy alto para esta zona, que es en el Coca. En el Coca se ha dado de 34.8, el día de ayer se registró. Esperamos que para estos días también se mantenga así, pero ya disminuyó un poco porque ya tenemos ingreso de humedad. Anaís Estrada, Noticias 7. Consecuencias del cambio climático en otras partes de nuestro continente, específicamente lo que estamos viendo, ocurrió en México. Fuertes lluvias en Sonora dejan un muerto hasta el momento. Son 6 municipios de ese estado mexicano que tienen casos como los que estamos viendo en pantalla, agua y lodo que arrastran todo a su paso, vehículos, personas, ven ustedes también, arrastradas. Claro, hay mucho material que puede ser peligroso también, como palos, árboles, en fin. En varios de estos videos se evidencia cómo las personas de una u otra manera tratan de salvarse al ser arrastradas por el agua del desbordamiento de ríos. Es una corriente que baja con mucha fuerza, con mucha velocidad también. Si llegas a caer ahí, es muy complicado. O sea, primero te puedes ahogar y segundo te pueden golpear los palos o los autos. Y lo que en esos casos, y por experiencias que hemos conocido acá, hay que tratar de agarrarse de algo alto y por lo menos, si no puedes quedarte suspendido en eso, al menos que bajes con la corriente, pero en algo donde no puedas ahogarte.
Exacto, sobre todo en las imágenes que estamos viendo, el agua superó más del metro de alto y a la gente no le tocó otra que pues observar esta tragedia, ponerse algunos a buen recaudo, ayudar grabando también para poder tener el registro y ver cómo pueden ayudar a las personas. En fin, una tragedia que se ha presentado en Sonora, en México. Al fondo hay otra persona que cae. Sí. ¿Qué sucede? Si bien es cierto, 1 metro no es una altura considerable, pero es que el agua te tumba y entonces ahí sí al caer, ese metro de agua te puede sobrepasar. Mira cómo se cayó ese poste también. Si alguna persona pasaba por ahí, estaba cerca, el impacto con ese poste podría ser fatal. Y todo lo que está bajando, desde montaña arriba, pueden ser varios metros, hasta kilómetros. Ha habido casos de aluviones que se llevan todo a su paso. Ahí están las autoridades de rescate mexicanas tratando de salvar a los afectados. Y ahora vemos un devastador temporal de lluvias que está golpeando también con dureza, con fuerza, el sur de Chile, impactando principalmente a regiones de Atacama y Araucanía. Así es, las autoridades han confirmado un saldo trágico de 5 fallecidos, 4 desaparecidos y 17 heridos en una emergencia que ha desbordado toda la capacidad de respuesta, y eso que los chilenos tienen bomberos muy bien preparados. Bueno, estamos viendo las implicaciones que trae estas lluvias fuertes en el norte, en México, y ahora en el sur, en Chile. En este país, cerca de 100.000 personas permanecen aisladas debido a todas estas inundaciones, y el balance oficial que ha presentado el subsecretario del Interior y la directora de Senared, que son quienes están al frente de estos casos, revelan que hay más de 2.200 damnificados. De los cuales, por cierto, hay más de 1.000 que ya tienen que dormir en albergues de emergencia porque sus casas están inundadas. Entonces, con este panorama, vemos que en nuestro continente, María Mercedes, si en el norte y en el sur hay unas lluvias muy fuertes y hay estos problemas, eso hace también que las autoridades nacionales digan, bueno, empecemos a prevenir para que no nos tome por sorpresa el inminente fenómeno del Niño. Y atención con estas imágenes también, ya terribles. No es lluvias, pero es impactante. La montaña, exactamente, sí. Que deja como resultado 8 muertos y 34 heridos, lo que han dicho las autoridades por este monumental derrumbe de tierras en el municipio de Chongqing, esto en el suroeste de la China. Estas imágenes fueron captadas por un vehículo que estaba ingresando a la zona y captó el momento exacto del siniestro, presagiado, por cierto, por una enorme nube de polvo que invadió a toda la zona. Esto, repetimos, no son lluvias, sino que es el derrumbe de una montaña. Y este derrumbe ocurrió cuando varios residentes eran evacuados ante posibles deslizamientos, es decir, la acción fue un poco tardía. De pronto, la ladera de la montaña se vino completamente abajo. Y lo más impresionante, esa ladera se llevó 10 edificios. Fueron impactados por este derrumbe que luego, claro, convocó a bomberos, policías y decenas de rescatistas. El saldo oficial hasta el momento es de 8 fallecidos y 34 heridos. Imagínense ustedes, por 10 edificios que se los llevó a la montaña. Así es, y ahora, bueno, luego de estas imágenes vamos a conocer lo que ocurrió también en Turquía. Y es totalmente diferente. Este es un fatídico accidente que enlutó el tercer festival tradicional de parapente y meseta en Turquía, en Bayramkurt. Este es un experimentado piloto de 48 años que había viajado especialmente de Antalya, que perdió la vida tras desplomarse desde una altura aproximada de 30 metros. Y estamos viendo las imágenes. Él sale, empieza a ascender, va con su parapente. Él está, por cierto, en una zona muy montañosa, pero llega a cierto punto donde va a perder el control. Vean ustedes, todavía ahí está volando y ahí de repente el parapente no funciona más, cae y claro, 30 metros, que es casi imposible sobrevivir, solamente con un milagro. No fue el caso para Kurt y mencionan que la causa de este percance fue una ráfaga de viento que fue muy abrupta y eso lo hizo precipitarse directamente contra una superficie rocosa, es decir, contra una zona de piedras en la montaña.
Esto también nos lleva a pensar y sobre todo que se tomen las acciones pertinentes en esta temporada de tanto viento, en las vacaciones de la sierra acá en nuestro país, donde también salen muchas personas en parapente y hay parte de estas actividades. Puede venir también una ráfaga muy fuerte de viento y pasar lo que estamos viendo, lo que ocurrió en Turquía, donde Kurt, la persona que estaba en el parapente, no pudo sobrevivir. Sí, no servía de nada su experiencia, sus años haciendo esto, cuando a veces hay eso, una ráfaga que de pronto apareció que no estaba calculada y no hay el dominio o el control ya del parapente. Es poco lo que se puede hacer porque efectivamente no solamente caen muy altos, sino que caen contra superficies que un impacto es casi fatal. Te sobrepasa la naturaleza y frente a eso no hay experiencia, ni maniobra, ni equipo que pueda salvarte la vida. Yo conozco casos de personas gravemente heridas, pero también que incluso han perdido la vida por hacer parapente aquí en el país, así que muchísimo cuidado con estos deportes extremos. Pero vamos por más y esta es una buena noticia, María Mercedes. Sí, esta es una buena noticia porque ese perrito perdido fue encontrado y rescatado. Además, él estaba nadando en la bahía de San Francisco después de que escapara al agua y solo siguiera nadando. Bueno, cómo cayó ahí, no sabemos exactamente qué hacía ahí, pero en todo caso, pues pudieron rescatarlo. Y a pesar de que se encuentran en estos momentos en verano, vemos que está temblando porque las aguas siguen siendo muy frías. Dicen que era un cachorro, o sea, era un perro muy chiquito. Muy chiquito. Había desaparecido de su casa desde el 4 de julio, antes de que los primeros, antes de que lo pudieran traer de vuelta, y ya está con sus dueños. Una buena historia entonces para cerrar este bloque internacional.